Bienvenidos sean todos ustedes al año 1921. El día de hoy vamos a viajar hasta La Habana, Cuba, precisamente para ser testigos del campeonato mundial de aquel año disputado entre el defensor y que está llevando las piezas negras, Emanuel Lasker, contra el retador al título mundial, el aspirante a dicha corona, que está llevando las piezas blancas, José Raúl Capablanca. Muy bien, antes de comenzar con la partida les voy a leer una nota que el propio Emanuel Lasker escribió en papel justo al terminar su partida número 11, que es precisamente esta. Esta partida muestra el estilo de Capablanca bajo su luz más favorable, juego energético pero prudente, buscando crear una posición sólida desde la cual resulte fácil lanzar un ataque. Muy impresionante, ¿no creen? Bueno, vamos a comenzar. La partida comenzó con D4, D5, caballo F3, E6, C4, caballo F6, alfil G5, caballo BD7, E3, alfil E7, caballo C3, enroque corto y torre C1. Con esto, bueno, obviamente estamos jugando un gambito de dama declinado, defensa ortodoxa, línea principal. En estos años era también muy usual jugar dama C2, que es la variante Rubinstein, que de hecho es precisamente lo que creía yo que se iba a jugar por parte de Capablanca. Pero bueno, optó por la línea principal, que es torre C1, y a partir de ese momento comienzan las jugadas, cuestionables. Torre 8. ¿Por qué torre 8? La idea es que la torre aquí se encuentra bastante bien, porque en la línea principal, a lo mejor y con un dama C2, sí, torre C8 tiene más sentido, pero esta torre en F8 se encuentra mejor en F8 porque casi siempre hay un avance de F7 a F6 o de F7 a F5, y es mejor que dicho avance sea apoyado por una torre. Entonces, pasarlo a E como que no resulta tan ortodoxo en este aspecto. ¿Entienden el chiste? Porque estamos jugando la defensa ortodoxa, entonces no resulta tan ortodoxo. Bueno, algo más preciso era simplemente jugar C6 y mantener la posición sólida. Bueno, entonces torre E8, dama C2, C6, ahora sí, pero la torre se encuentra un poquito desubicada de su casilla original. Alfil de 3, armando la batería, lo cual indica que este caballo tiene que ser reforzado por su compañero de D7. Importante aspecto. D por C4, alfil por C4 y caballo de 5. Interesante jugada, precisamente porque en otra ocasión Capablanca jugó B5 en esta misma posición con negras, pero no tuvo éxito. Entonces Emanuel Lasker tomó nota de eso y cuando le tocó a él jugar con negras, fue entonces que jugó caballo D5, la jugada correcta. Entonces dense cuenta cómo tanto Emanuel Lasker estudiaba las partidas de Capablanca como el propio Capablanca estudiaba las partidas de Emanuel Lasker. Alfil por E7 y torre por E7. Interesante jugada. De repente era un poquito más preciso jugar algo como dama por E7, precisamente porque tras caballo E4, entonces está amenazando este B6, es decir, caballo 7, B6. Y tras algo como alfil B3, no tienen juego las blancas por esta columna semiabierta. Si bien es cierto que tienen una batería, la dama se encuentra al inicio y debería de estar al revés. La dama debería de estar por detrás de la torre, no al revés. Entonces por eso esa columna semiabierta no parece que vaya a ser tan efectiva, al menos en un futuro próximo. Pero bueno, entonces alfil por E7, torre por E7, enroque corto, caballo F8. Caballo F8, ¿con qué motivo? ¿Hacia dónde se dirige ese caballo? Es bastante cuestionable el entender esto. No les voy a decir a dónde se dirige porque les estaría spoileando la partida, pero sí es importante que sepan que este juego de maniobras que empieza a realizar Emanuel Lasker es bastante instructivo y sumamente clásico. Torre F de 1 y alfil de 7. Bueno, en este momento, Capablanca en sus partidas post partida, en sus notas post partidas, comenta que la posición de Manuel Lasker, al menos para él, no le agrada. Parece que el sistema que él adoptó no es tan adecuado para la posición. Y precisamente porque tenemos una torre en E7, cuando idealmente debería estar, por ejemplo, en F8. Tenemos un caballo en F8 que se dirige particularmente a G6. Esto es importante porque un caballo en G6 es una buena defensa. Y ese es el problema, que es una defensa. Debería de estar atacando, ¿no creen? Bueno, E4. Buena jugada, pero era un poquito más preciso algo como caballo E4. Aunque siendo honestos, E4 es una jugada muy natural y bastante buena. Caballo B6. Simplemente para ir por el alfil de C4. Bueno, tras alfil F1 retirándose, este caballo queda sumamente lateralizado y debe de reciclarse lo más rápido posible. Recuerden que ya no se puede ir al centro a D5 porque precisamente por eso se realizó E4. Torre C8, B4.
¿Qué está previniendo Capablanca con este B4? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Expandirse por el flanco de dama? Por supuesto que no. Lo que quiere prevenir es un C5, lo cual es bastante profiláctico por parte de Capablanca. Ahora lo único que tiene que hacer es cuidar de que este caballo no se vaya a venir, por ejemplo, a C4. Pero eso ya lo tiene bastante controlado por el alfil de F1. Entonces la posición de las negras poco a poco se va a ir compactando y no van a tener el espacio suficiente para poder maniobrar cuando la posición sea crítica. Alfil E8. ¿Por qué? Bueno, pues porque le está dando un espacio al caballo de B6 para que se pueda reciclar. Pero esto no lo sé. A lo mejor a mí me gustaría hacer el comentario de que esto parece un esquema muy steinitziano. ¿Qué quiere decir esquema steinitziano? Bueno, que sigue las ideologías que propuso Wilhelm Steinitz. Si ustedes miran y observan las partidas de Wilhelm Steinitz, se van a dar cuenta de que a él le gustaba mucho mantener las piezas retraídas sobre las primeras dos filas del tablero. Por ejemplo, aquí observamos que todas sus piezas están encapsuladas en las primeras o en las últimas dos filas, en este caso porque son las negras. Lo cual es malo. ¿Por qué? Porque el ajedrez que Capablanca jugaba ya era de otra época. De hecho, se dice que tanto Wilhelm Steinitz como Capablanca estaban adelantados años en su época. Entonces, precisamente por eso puede que no sea lo más adecuado. Bueno, dama B3 simplemente desarrollándose y también para amenazar una 4, seguido de una 6, de una 5, y este caballo se va a tener que retirar a D7 y las piezas van a estar todas colapsadas. Torre S8, A4, caballo G6 y A5. Como no hay espacio, hay que hacer que las piezas todavía queden más compactas. Precisamente por eso se realiza A5 para que el caballo se dirija a D7. Y lo dicho, el caballo en F8 se encuentra en G6, lo cual es un buen defensor. ¿Pero defensor de qué? Debería de estar atacando, ¿me explico? Va, entonces E5, una buena jugada, habilitando el puesto de avanzado en D6 para el caballo de C3, lo cual es siempre una buena opción. Aparte de que le estamos quitando la casilla de F6 al caballo y posiblemente a la dama para que puedan reincorporarse y realizar un ataque apropiado. Entonces la dama, si observan en el tablero, solamente tiene la casilla de E7 porque no se puede ir a F6, está el peón, no se puede ir a G5 porque está el caballo y no se puede ir a H4 también porque está el caballo. Entonces es una posición crítica para Manuel Lasker. Si vemos el termómetro no está tan elevado, pero eso es precisamente porque es cuestión de tiempo. No se preocupen porque la posición y el carácter estratégico de Capablanca va a terminar por resolver esta disputa. Bueno, entonces B6 simplemente para poder respirar un poco, pero no hace falta. Por ejemplo, si aquí se captura, entonces caballo por B6 y las piezas ya se activan un poquito, pero Capablanca sabe que hay que mantener congestionados al enemigo. Precisamente por eso hace caballo E4, torre B8, amenazando la captura y la dama estaría colgando, ¿verdad? Precisamente por eso Capablanca realiza dama C3, aunque en sus notas post partida comentó que a lo mejor y dama A3 era un poquito más preciso, pero bueno, al final se decidió por dama C3. Caballo F4 y caballo D6. Entonces en este momento este caballo se vuelve un completo y verdadero caballosaurio, totalmente inexpugnable de dicha casilla. Caballo D5 atacando la dama, dama A3, precisamente por eso era dama A3 mejor desde un inicio, porque con dama C3 se pierde tiempo con el caballo que iba a terminar en D5, entonces por eso dijo, a lo mejor y dama 3 era mejor, que la terminó por hacer en dicha partida, y F6, lo que hemos comentado. Se realiza F6 para darle una chance al alfil de E8 de respirar vía H5 y luego ser intercambiado por el caballo de F3. Pero lo dicho, ¿no era mejor simplemente mantener la torre en F8 para que esta torre de C7 esté ya jugando por la columna F? ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, caballo por E8, simplemente el alfil debía de ser capturado debido a que estaba amenazando venirse a H5 y ser no solamente capturar al caballo, sino también clavarlo. Entonces precisamente por eso era más preciso simplemente eliminar la amenaza de raíz. ¿Y cómo se elimina la amenaza de raíz? Capturando la pieza que va a generar la amenaza antes de que la genere. Muy importante por parte de Capablanca. Esto nos indica que Capablanca tenía un muy buen sentido de profilaxis. Dama por E8, E por F6, G por F6. Y bueno, a ver, aquí se puede jugar algo como caballo 7 por F6, pero entonces simplemente íbamos a debilitar la posición porque el caballo de F3 se puede activar vía E5 y ya estaríamos atacando el punto de C6 con dos piezas en cualquier momento. En cualquier momento
En cuanto quitemos el caballo de F3, esta dama se puede venir a H3 o se puede venir incluso a G3 y la posición termina siendo crítica. Bueno, entonces algo como caballo E5 era lo que se estaba amenazando. Pero precisamente por eso se jugó G por F6 para no darle chance al caballo de entrar. B5, torre B, C8, intentando activarse sobre la columna que está por abrirse. B por C6, torre por C6, torre por C6, torre por C6, A por B6, A por B6. Y vemos que esta casilla se encuentra bastante buena como para, por ejemplo, poner un alfil. Entonces era precisamente lo que se debía de realizar, pero bueno, Capablanca se decidió por la jugada torre 1, aunque digo, alfil B5 parece ser un poquito más molesta en ese aspecto. Pero bueno, torre 1 fue lo que se jugó, yendo por el peón y la debilidad de E6, dama C8, caballo D2, caballo F8, defendiendo, y ese es el problema, que se la pasa defendiendo. Caballo E4, dama D8 y H4. Bueno, aquí empezamos con la idea de la avalancha de peones, lo cual queda bastante sugerible precisamente porque como son múltiples las debilidades de las negras, el peón de B6, el peón de E6, el peón de H7, entonces tenemos que generar todavía mayor dinamismo en la posición. Torre C8, bueno, dama B3, torre G7, G3, manteniendo y dándole chance al alfil para que salga por ambos flancos. Recuerden siempre mantener la diversidad en su posición. Torre A7, alfil C4, torre A5, caballo C3, caballo por C3, dama por C3. Y bueno, básicamente Capablanca aquí ha logrado su objetivo. Lo que pasa aquí es que este caballo por C3 simplemente hace que las negras se deshagan de su único caballo que está jugando, lo cual no parece ser lo mejor. Rey F7, dama E3, dama D6, dama E4 y torre A4. Este es un error, pero honestamente esto es un error que yo no lo considero tan equivocado, precisamente porque Capablanca y Emanuel Lasker en este momento de la partida estaban teniendo muchos apuros de tiempo. ¿Cómo lo aprovecha Capablanca? Bueno, dama B7 jaque, y aquí Emanuel Lasker comete el error de la partida. Rey G6. ¿Qué hace Capablanca? Torre C8. No lo ve, pero no porque no lo haya visto a tiempo, sino porque, lo repito, tenían muchos apuros de tiempo. Algo como H5 jaque hubiese estado mejor para extraer al rey y pasarlo directamente al centro con rey H6, dama F7, atacando dos debilidades. E5 es la única manera de defender ambas piezas con la dama. Vean que el punto de F6 y el caballo de F8 están defendidos. D por E5, F por E5 y rey G2, bastante importante, eliminando los jaques, amenazándolo como torre D1, y si dama por D1, entonces dama por F8 jaque, y la posición no se ve tan clara para las negras. Pero bueno, entonces se jugó dama C8, dama B4, torre C1, dama E7, y ahora sí que Capablanca no perdona y empieza con su magistral final. Alfil de 3 jaque, rey H6, torre C7, infiltración hasta la séptima fila, torre A1 jaque, simplemente rey G2, precisamente por eso se realizó G3, dama D6, dama por F8 jaque, y en este momento las negras terminan por abandonar la partida. ¿Por qué motivo? ¿Que no me están regalando una dama aquí? La realidad es que no, porque entonces continúa torre por H7 jaque, y bueno, esto es jaque mate. Bueno, precisamente por eso, digo, también hay otra variante bastante interesante que es con rey H5. En el caso de que se capture aquí con dama, entonces torre por H7 mate. Pero si se viene H5, entonces seguiría torre por H7 jaque, rey G4 y F3 y es mate con peón. Bastante interesante. Y lo curioso aquí es que hay una anécdota bastante interesante por parte de Manuel Lasker que comenta en el momento en el que termina esta partida, y se las voy a leer. Cuando Steinitz perdió conmigo la última partida del match, recuerden que primer campeón mundial Wilhelm Steinitz, segundo campeón mundial Emanuel Lasker, tercer campeón mundial José Raúl Capablanca. Entonces, en ese contexto histórico, vamos. Cuando Steinitz perdió conmigo la última partida del match, se levantó y exclamó 3 zurras por el nuevo campeón del mundo. Aquellas palabras me llegaron al alma. La deuda de honor me obliga a saludar al nuevo campeón con las mismas palabras. Bastante recordable y, bueno, sobre todo bastante interesante en el contexto histórico esta hazaña. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por visualizarlo. Cuídense mucho. Bye bye.